Hola, ¿cómo están? Aquí nos encontramos nuevamente. Este es mi canal Pablo Rabale UCDM. Y como bien les había propuesto en el video anterior, hoy quiero atender precisamente las inquietudes que me han formulado a razón de que yo les hice este ofrecimiento de que si surgían preguntas, inquietudes, incluso si tenían alguna cuestión particular que compartir conmigo, la cual pudiéramos atender, mirar desde la perspectiva que Jesús nos ofrece con un curso de milagros. Bueno, yo estaba abierto a esa posibilidad. Y algunos de ustedes me han escrito y sí me han pedido que hable al respecto de qué hacer con nuestras relaciones cuando se suceden situaciones donde tendríamos que poner límites. Y esto es algo muy abarcativo porque puede tener que ver tanto con lo que son nuestras relaciones de pareja, como mismo con otro tipo de relaciones, como los hijos o las amistades. Bien. Eh, Hay algo muy interesante que nos enseña el curso, eh, y es a que debemos desarrollar una paciencia infinita. Esto es algo que nos pide Jesús e incluso eh, nos enseña cómo hacerlo. Eh, Nos da una serie, digamos, de tips para que nos pongamos a la tarea de lograr desarrollar una paciencia que sea infinita. Porque solo de esa forma es que uno puede amar incondicionalmente a los demás, teniendo una paciencia infinita. Ahora bien, aquí es donde se presenta el interrogante. ¿Qué hago frente a situaciones donde el otro está generándome incomodidad o donde me está haciendo pasarla mal? Bueno, el curso, una de las cosas que plantea y que es como una frase clásica, digamos, es la paciencia infinita produce resultados inmediatos. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo esté decidido a perdonarlo todo, en función de ver siempre la inocencia de mi hermano, bueno, más rápido es como veré cambios ahí fuera. Porque en la medida que yo no deje de juzgar ni de condenar a mi hermano va a seguir comportándose como todo lo malo que yo veo en él. Si yo lo juzgo de ser un vago, bueno, va a actuar con esa actitud por demás. O sea, doblemente vago se va a mostrar ante mí. Si mi hermano yo lo juzgo por ser intolerante, a juicio de lo que yo estoy percibiendo, de lo que me cuenta mi ego. Si yo lo juzgo intolerante o violento, de esa manera es como va a seguir actuando para mí. Porque el otro, como bien nos enseña Jesús, es siempre un reflejo de nosotros mismos. Entonces, en la medida que yo no tenga la voluntad de verlo inocente, el otro va a seguir desempeñando el papel que yo le he asignado, de violento, de intolerante, de vago, de ventajero, de desgraciado. Bien, ahora, este aquí, y volviendo al tópico del video que nos ocupa hoy. ¿Qué hago cuando entonces se presenta una situación que parecería que me pide que yo ponga un límite? Bueno, dejo pasar todo porque en eso consiste la paciencia infinita, o eh, efectivamente digo basta o no con algunas cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Una cosa u otra? Bueno, Jesús nos dice
que en realidad no es ni una cosa ni otra, sino las dos. Nos ofrece una perspectiva que es muy interesante y que me gustaría compartirlas con ustedes. Tanto lo que hace a lo que él nos explica a través del curso, como mismo una explicación que yo he recibido eh, por medio, bueno, de los dictados, ¿no? De las transcripciones de sus dictados. Pero vamos primero con lo que nos dice el curso. El curso dice, honrar a tus hermanos es el único regalo apropiado para quienes Dios mismo creó dignos de honor y a quienes honra. ¿Cuál es eh, el regalo de honrar a mi hermano? ¿En qué consiste esto? De elegir siempre verlo inocente. ¿Sí? Muéstrales el aprecio que Dios siempre les concede, pues son sus hijos amados en quienes Él se complace. ¿Cómo les muestro el aprecio que Dios siempre les concede a sus hijos? Bueno, eligiendo ver al otro siempre inocente. ¿Cómo logro ver al otro siempre inocente? Queriendo verlo inocente, no intentándolo. En eso consiste el perdón que nos enseña Jesús. No se trata de intentar perdonar, sino de querer perdonar. Tiene que ser una voluntad. Eh, todo el curso, todas las enseñanzas que hacen al curso, eh, van en esa dirección, en construir una voluntad, de tener la voluntad, de perdonar todo lo que en apariencia me está quitando la paz. A continuación, nos dice también, solo un hijo de Dios es un maestro lo suficientemente digno como para poder enseñar a otro. ¿Qué significa esto? Que yo puedo enseñarle a otro a pensar y actuar de la manera correcta. Esto implicaría que yo ponga límites, ¿sí? Y hasta parece contradictorio, porque si yo estoy llamado a siempre ver la inocencia en mi hermano, ¿cómo es esto? Que además de elegir ver la inocencia, de querer ver la inocencia, también tengo que enseñarle. Vuelvo a leer lo que nos dice aquí Jesús. Solo un hijo de Dios es un maestro lo suficientemente digno como para poder enseñar a otro hijo. Entonces, ¿qué hago? Volvemos a la pregunta. ¿Pongo límites o tengo una paciencia infinita con mis hijos, con mi pareja, con mis amistades, que me sacan canas verdes, que me llevan la contra todo el tiempo, que me hacen el vacío, ¿sí? Que se burlan de mí, que no me tienen en consideración, no se fijan en mis necesidades? Creo que esto lo conocemos bien todos, ya sea con las parejas, con los hijos, con los amigos, incluso con nuestros padres o nuestros hermanos. Ahora bien, les voy a compartir la perspectiva que Jesús nos da también a partir de un dictado que yo he recibido y que se relaciona directamente con lo que aquí nos dice en el curso. Está explicado mucho más en detalle eh, para que podamos entender el sentido completo de lo que nos está diciendo con esto de honrar a tus hermanos es el único regalo apropiado para quienes Dios mismo creó dignos de honor y a quienes honra. Muéstrales el aprecio que Dios siempre les concede, pues son sus hijos amados en quienes Él se complace. No puedes estar separado de ellos porque no estás separado de Él. Entonces, paciencia infinita o límites. ¿Qué nos dice Jesús? El que tengas paciencia infinita con alguien no significa que no le pongas límites. Una cosa no tiene nada que ver con otra. Nosotros creemos que la paciencia infinita es lo opuesto a poner límites. Sin embargo, no.
Tener paciencia infinita con alguien significa que nunca lo abandones por motivo del hartazgo, por lo que debes y tienes que poner límites, precisamente para que la relación se haga más equilibrada y no tengas luego la experiencia de que el otro se extralimita contigo. Fíjense lo que nos dice. Tener paciencia infinita es no abandonar a mi hermano cuando yo estoy teniendo la experiencia de que él se está pasando de la raya conmigo, se está extralimitando. Lo que enseguida me va a contar una parte de mi mente es que a ese otro lo tengo que abandonar, de ese otro me tengo que alejar. Si yo termino alejándome del otro, lo termino abandonando, ahí es donde no estoy llevando a la práctica la paciencia infinita. Ahora bien, como tengo que tener paciencia infinita con mi hermano, por sobre todas las cosas, elegir verlo inocente, tengo que poner un límite para que esa situación en la que no hay una falta de equilibrio, precisamente se equilibre. Es por amor incondicional al otro que yo debo quedarme a su lado y tener la voluntad de llevar la relación a buen puerto. No enseguida caer en la tentación de alejarme de mi hermano. Continúa el dictado y nos dice lo siguiente. Cuando como hermano mayor yo te corrijo a ti, esto es algo que él me dice a mí, cuando como hermano mayor yo te corrijo a ti, te estoy poniendo límites, porque Jesús a mí también me corrige. En la medida que él me va enseñando y explicando cosas, yo también soy corregido. Entonces, cuando como hermano mayor yo te corrijo a ti, te estoy poniendo límites. Y son límites para que no te extralimites en las locuras que a veces piensas, dices o haces. No te abandono, pero te corrijo. Aquí vamos empezando a tener una noción, ¿no? De lo que nos está queriendo decir. Precisamente, como Él nos ama, de la misma manera tenemos que proceder nosotros como, por ejemplo, Él lo hace conmigo. Como su amor es incondicional, como nuestro amor tiene que ser incondicional, yo debo quedarme al lado del otro y ponerle límites para que no se extralimite en las locuras que a veces el otro puede pensar, decir o hacer. Si un niño tiene un comportamiento que no es el correcto, y ese niño puede ser nuestro hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a abandonar porque no se porte como debería portarse? No, no lo vamos a abandonar. Nos quedamos con él y le ponemos un límite, justamente para que esa locura que puede ser que piense, diga o haga, o las tres cosas a la vez, no pase a mayores. Y luego yo me sienta avasallado o abrumado por el hecho de que el otro piensa, habla o actúa como un demente. El primer impulso que siempre nos surge en nuestras relaciones cuando alguien piensa, dice o hace algo que no es lo correcto, es enojarnos y alejarnos. Jesús nos dice, no, precisamente para lograr tener una experiencia del amor incondicional, tenés que tener una paciencia infinita con el otro. Y desde esa paciencia infinita es que te tenés que quedar al lado del otro, independientemente de cómo se está portando, cómo se está mostrando ante vos. Entonces, por tener una paciencia infinita, yo
me quedo, no lo abandono a mi hermano. Y le pongo un límite para que eso no se agrave. Y continúa, nos dice Jesús, lo mismo hacía con mis primeros discípulos. Permanentemente los corregía, pero nunca los abandoné. ¿Comprendes la diferencia? La paciencia infinita es lo que debes de desarrollar para no terminar cayendo en lo que el ego siempre va a buscar que hagas, abandonar a tu hermano. Mi hermano puede ser mi pareja, mis hijos, un amigo, incluso mis padres, porque los padres también muchas veces actúan de forma demente, dicen y hacen tonterías, o dicen o hacen locuras. Bueno, tengo que tener una paciencia infinita para no caer en la tentación de alejarme y abandonar al otro. Porque eso es lo que siempre va a buscar el ego que terminemos haciendo. Siempre va a tratar de llevarnos a ese lugar, a que abandonemos al otro, a que nos separemos. Tú puedes no estar de acuerdo en algo con alguien, pero eso no quiere decir que tengas que abandonarlo. Por el contrario, corrígelo. Si yo veo que mi hermano se está equivocando, yo no me tengo que alejar de él, abrir un juicio y alejarme de él, porque no, vos estás loco. No es así. Yo me tengo que quedar, tener paciencia infinita con ese hermano que se está equivocando y ponerle los límites, corregirlo, decirle cómo en realidad son las cosas, hacerle entender que se está equivocando, dar testimonio de la verdad en definitiva. Pero esto, no abandonarlo, porque lo que el ego busca siempre es la separación entre nosotros. El conflicto es la separación. Por lo general, dice Jesús, el que abandona un vínculo es el que elige separarse, es decir, el que se siente ofendido por haber sido corregido cuando dijo o hizo alguna locura. Cuando yo le hago una observación a alguien, porque considero que está hablando tonterías o haciendo locuras, ese otro enseguida se va a ver tentado también a separarse de mí, porque yo le hice una corrección. Sobre todo si yo estoy haciendo una corrección teniendo presente siempre que no debo faltar a la verdad. Entonces, como no debo faltar a la verdad, como debo dar testimonio de la verdad, yo estoy llamado a hacer una corrección en lo que diga o haga mi hermano, si lo que se me muestra a través de él es una negación de la verdad. Como bien dice Jesús también en el curso, tienes que negar lo que niega la verdad. Entonces, si mi hermano está diciendo o haciendo algo que niega la verdad, bueno, yo estoy llamado a dar testimonio de la verdad y decirle, te estás equivocando, no es así. Ahora, por lo general, el que abandona un vínculo, el que elige separarse, es el que se siente ofendido por ser corregido cuando dice o hace locuras, por ser corregido por otro, ¿no? Lo cual denota que se dejó asesorar por el ego. Nuestro santo ser, es decir, el ser que todos compartimos, porque nuestro ser es una identidad compartida. ¿Cuál es nuestro ser? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad que compartimos entre todos? El Hijo de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. El ser que somos jamás puede sentirse ofendido o atacado. ¿Por qué? Porque en la realidad de nuestro ser nosotros sabemos que no hay nadie más
porque somos uno solo. Entonces, si no hay otro, si el otro, la otredad, es una ilusión, ¿quién me está atacando? Entonces, nuestro santo ser jamás puede sentirse ofendido o atacado, pero el ego sí. Cuando yo reacciono a una corrección que me puede hacer alguien, o cuando alguien reacciona a una corrección que yo le puedo hacer, que eso es poner un límite, como bien nos explica Jesús. Cuando yo lo corrijo a alguien, porque está diciendo o haciendo una tontería, estoy poniendo un límite para que esa persona no se extralimite en su locura y luego eh, termine peor, termine hablando el doble de tonterías o haciendo el doble de locuras. Y también en función de que yo, más tarde o más temprano, no me sienta víctima del otro. Porque si la otredad es una ilusión, si el otro no existe como tal, porque somos uno solo, entonces yo no puedo ser víctima de nadie, ni nadie puede ser mi victimario. Entonces, por, e- por ese deber que tengo de tener una paciencia infinita para con mi hermano, tengo que poner un límite cuando veo que se está equivocando. No abandonar, no alejarme, poner un límite. Como muchas veces sucede entre los padres y los hijos cuando los hijos son niños. Cuando un niño está cometiendo una locura, el padre, bueno, tiene que corregirlo, no abandonarlo. Entonces, nuestro santo ser jamás puede sentirse ofendido o atacado, pero el ego sí. Cada vez que un hermano se siente ofendido o atacado por ti, está eligiendo escuchar a su ego, que es el que le dice que tiene que defenderse o abandonarte. Porque ¿cómo nos defendemos cuando nos sentimos atacados? Precisamente atacando. Me defiendo atacando. Cuando yo me siento atacado, me defiendo atacando. Cuando yo caigo en la tentación de sentirme atacado y de creer que tengo que defenderme atacando, es porque me dejé asesorar por el ego. Bien, entonces, por estar eligiendo escuchar al ego, es que mi hermano, yo, voy a tener naturalmente la experiencia de sentir que me tengo que defender o abandonar al otro, porque como el otro no piensa, no habla o no actúa como yo espero, porque lo juzgo loco, lo juzgo no digno de mi amor, lo abandono. Y ese es, nos dice Jesús, que el ego hace todo esto, nos dice que nos alejemos del otro, para lograr su cometido, que es reafirmar la ilusión de que nosotros estamos separados entre nosotros y de Dios. Porque cada vez que yo juzgo a alguien y me separo, luego de haberlo juzgado, eso a nivel inconsciente crea en mí culpa. Entonces, de esa manera yo reafirmo la ilusión de que estoy separado de los demás y que también estoy separado de Dios. ¿Por qué? Porque soy culpable por haber tenido un pensamiento que no es amoroso. Otra frase de cabecera para mí del curso es, todo pensamiento que no sea amoroso es asesinato. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo juzgo y condeno a un hermano, e incluso me alejo por haber eh, elegido quedarme con mi juicio y no tener una paciencia infinita para ver resultados inmediatos, eso me mata un poco en vida, porque me llena de qué? De dolor, de rencor y de culpabilidad. Porque muchas veces decidimos alejarnos de una persona
Y luego, en el tiempo, eso nos pesa en la conciencia. Quizás en el momento cuando elegimos abandonarlo sentíamos que no teníamos otra opción, porque la persona nos estaba haciendo pasar, bueno, una situación que era poco agradable. Eh, Esto ocurre mucho, sobre todo dentro de lo que son las relaciones de pareja, pero también ocurre con nuestros hijos, porque a veces los hijos se comportan de una manera que no es la que nosotros quisiéramos. Eh, por lo tanto, hay padres que a veces se ven tentados a romper relaciones con sus hijos, o hijos se ven tentados a romper relaciones con sus padres, cuando sus padres le dicen, hasta aquí llegaste, no, estás equivocado. Bueno, eso, si yo tomo la asesoría del ego y decido alejarme del otro, más tarde o más temprano, me voy a sentir mal, porque no es separándome de los demás que yo voy a resolver el conflicto que tenga con ese otro o con esos otros. Porque aunque yo elija no ver más una persona, si yo no resolví el conflicto que me llevó a alejarme eh, de ese hermano, el fantasma del conflicto lo sigo llevando en mi cabeza. Y lo voy a seguir proyectando en cada relación nueva, eh, en la, digamos, que yo decida emprender. Cada relación que yo elija crear, bueno, se va a ver tenida por los fantasmas del pasado. Por eso, muchas veces hay personas que sistemáticamente fracasan en sus relaciones de pareja y se separan. Yo he conocido, y ustedes estoy seguro que también, personas que se han casado más de 3 o 4 veces incluso. Bueno, ¿por qué una persona sistemáticamente fracasa a nivel sentimental con sus parejas? Porque no está resuelto el conflicto de base. En la medida que yo aprendo a tener paciencia infinita para ver resultados inmediatos, ¿qué significa esto? Que si yo elijo tener paciencia infinita, enseguida, como mucho dentro de una semana, el otro habrá cambiado. Eso es lo que en apariencia nosotros veremos, pero en realidad lo que habrá cambiado del momento que yo elijo ver al otro inocente, porque, insisto, se trata de querer y no de intentar. Cuando yo quiero ver al otro inocente, pese a que mi hermano no se comporta de la manera en que yo juzgo que debería comportarse para que lo pudiera ver inocente. Pese a eso, yo quiero verlo inocente. Bueno, al querer, lo que estoy haciendo es una corrección en mi perspectiva. Estoy eligiendo que se abra una puerta en mi mente a través de la cual yo pueda tener un panorama distinto del otro. Entonces es por la voluntad de querer verlo inocente que voy a empezar a verlo inocente. Y al empezar a verlo inocente, ya le habré quitado el papel original que le asigné, donde mi hermano era eh, complicado, conflictuado y conflictivo. Entonces, por elegir verlo inocente ahora, mi hermano parecería que cambió, pero en realidad lo que cambió es mi percepción, por haber tenido la voluntad de que mi percepción cambie. ¿Y por qué mi hermano cambia si cambia mi percepción? Porque el otro no existe como tal. El otro es reflejo de lo que está en el orden de mis creencias. Entonces, si yo elijo creer que independientemente de cómo se muestre ante mis ojos, él es inocente, bueno, habré de ver su inocencia. Y si yo logro ver su inocencia, es
como voy a estar reconociendo la mía, porque solamente ve culpables aquel que tiene la culpa en su mente como creencia. Entonces, poner límites no significa que yo no tenga paciencia infinita con mi hermano. Por el contrario, como nos explica Jesús, poner límites es una manera de no abandonar al otro. Lo más fácil sería que yo lo juzgue y me aleje. Entonces me quedo con mi hermano, no lo abandono. Pero si lo tengo que corregir, si le tengo que explicar que se está equivocando, incluso si explicándole se enoja, no importa, me quedo. Porque es con mi actitud de amor incondicional. ¿Qué significa amor incondicional? Sin condiciones. Pese a que te estás equivocando, yo me quedo a tu lado. Porque de esa forma te estoy demostrando que te amo incondicionalmente, que no hay nada que me pueda separar de vos. ¿Sí? Esta es la idea. Entonces, poner límites debe ser sinónimo de paciencia infinita y viceversa. La paciencia infinita debe ser sinónimo también de poner límites. No necesariamente, como nos hace creer el ego, es al revés. La paciencia infinita no es lo opuesto a poner límites, sino que debe ser un sinónimo. Por amor a vos me quedo y si te tengo que corregir, te corrijo, pero no te abandono. Bien, nos vemos en un próximo video. No se olviden de darme un like si les gustó de suscribirse a mi canal y desde ya los invito otra vez a que, bueno, me planteen sus inquietudes, me dejen un comentario. eh, si hay algo que quisieran que lo revisemos juntos a la luz de un curso de milagros, a la luz de cómo piensa Jesús y nos lo enseña mediante un curso de milagros. Un abrazo enorme para todos y los bendigo en nombre de Jesús.